El gobierno intentó negociar con los revolucionarios por mediación de algunos amigos de Díaz. En febrero, enviaron a miembros de la familia Madero a dialogar con representantes del jefe revolucionario en la ciudad de Corpus Christi, Texas. El doctor Francisco Vázquez Gómez, que había sido nombrado por Madero agente confidencial de la revolución, se negó a asistir a la reunión y no se llegó a ningún acuerdo. El gobierno hizo un nuevo intento de negociar en Nueva York, a donde envió a Limantour, que era amigo de la familia Madero. La negociación fue difícil, pero al final, las partes redactaron un proyecto de acuerdo que sería estudiado por Díaz y por Madero. Esta vez, Vázquez Gómez intentó convencer a Madero de que aceptara las propuestas del gobierno. Fue inútil. Las negociaciones volvieron a empantanarse. En abril, los maderistas tomaron posiciones alrededor de Ciudad Juárez. Madero exigió la rendición al general Juan Navarro, jefe de la guarnición. Navarro respondió que no estaba autorizado a rendirse. Todo estaba listo para el ataque, pero el doctor Vázquez Gómez consiguió retrasarlo enviando a Francisco León de la Barra un telegrama en el que exageraba el poder de los revolucionarios y advertía a Madero que un ataque a la ciudad fronteriza podía provocar una intervención del ejército estadounidense. Al principio Madero se mantuvo firme en su decisión, pues se sentía preparado para vencer. Las negociaciones podrían hacerse después de que se tomara la ciudad. Vázquez Gómez insistió hasta que Madero aceptó negociar una vez más con el gobierno. Esta vez el gobierno envió a sus representantes a entrevistarse con Madero. El caudillo les hizo saber que seguía exigiendo la renuncia del dictador y suspendió el ataque por 5 días para dar tiempo a los comisionados de comunicarse con el gobierno. En la siguiente sesión, Madero informó a los enviados de Díaz que estaba de acuerdo en negociar mientras estableciera el principio de sufragio efectivo, no reelección. Pidió además que la revolución nombrara 14 gobernadores y 4 ministros, la evacuación de Sonora, Chihuahua y Coahuila por las fuerzas federales y la restauración del orden en estas zonas a cargo de las tropas revolucionarias. Por último, pidió la renuncia del vicepresidente Ramón Corral. A muchos de los hombres de Madero les sorprendió que esta vez el caudillo no hubiera insistido también en la renuncia de Díaz. El jefe revolucionario les explicó que si el gobierno cumplía con sus condiciones, el dictador, de cualquier modo, acabaría por renunciar. Mientras esperaban la respuesta del gobierno, siguieron discutiendo sobre la necesidad de que Díaz renunciara. Madero se resistía, argumentando que había comprometido su palabra con los enviados del gobierno. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Porfirio Díaz tendría que renunciar en poco tiempo y León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, sería nombrado presidente provisional. Cuando volvieron de la capital, los comisionados se encontraron con esta propuesta. Como no esperaban que volvieran a pedirles la renuncia de Díaz, se molestaron y cancelaron las negociaciones. Los hombres de Madero siguieron discutiendo sobre la conveniencia de la renuncia de Díaz. Fue entonces cuando Venustiano Carranza dijo: «Revolución que transige es una revolución perdida. La revolución que hace concesiones se suicida». Madero concordó con esto, pero ordenó que sus tropas se retiraran hacia el sur, provocando protestas de los jefes revolucionarios que ya estaban listos para atacar Ciudad Juárez. Ese mismo día, el dictador lanzó un manifiesto a la nación en el que enumeraba sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con los rebeldes y los culpaba del fracaso de las negociaciones. Para sorpresa de Díaz, el manifiesto no fue bien recibido por la población, que reaccionó enardecida contra el gobierno. El 8 de mayo, los rebeldes atacaron por sorpresa Ciudad Juárez. Hay quienes dicen que la toma de esta ciudad provocó la caída de Díaz. Otros piensan que se trata de una exageración. Lo cierto es que esa victoria de los rebeldes fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, la revolución se esparció por todo el país.
Solamente 5 de los 31 estados no fueron afectados por el movimiento. Los federales fueron perdiendo terreno y hacia el mes de mayo apenas oponían resistencia. Habían bastado 5 meses para que el movimiento triunfara a pesar de su desorganización y de sus divisiones internas. El 10 de mayo, Madero entró triunfalmente en Ciudad Juárez y nombró a su gabinete. Tras arreglar algunas de sus diferencias con Orozco y Villa, se dedicó con sus hombres a elaborar un tratado exigiendo para el fin del mes las renuncias de Díaz y Corral, el nombramiento de León de la Barra como presidente interino, la convocatoria a nuevas elecciones generales, el cese de las hostilidades, el licenciamiento de tropas y el compromiso del gobierno interino a disponer lo necesario para indemnizar por los daños causados por la revolución. El Tratado de Ciudad Juárez fue firmado el 21 de mayo de 1911 y con ello concluyó la llamada Revolución Maderista. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.